Bienvenidos a un nuevo webinar de Academia Analítica ProMed. El día de hoy vamos a ver lo que es el módulo número 2 para el curso principal de cuantificación por GCNS. El tema puntual de hoy es trazabilidad y materiales de referencia para métodos de ensayos químicos. En este webinar del día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que es trazabilidad, la diferencia que existe entre una medida química y una medida física, la diferencia que existe también en la pirámide de jerarquía metrológica entre una medida física y una medida química, cuáles son las referencias que normalmente se utilizan en una medición química, puntualmente darle amplitud a lo que es un material de referencia certificado y al final de la sesión ver unos ejemplos de cómo determinar y establecer la trazabilidad y la importancia y relación que guardan con respecto al componente de veracidad para la exactitud. Así que este es el contenido que tengo preparado para el día de hoy. El contenido de esta sesión complementa lo que es un grupo de webinars que tenemos y este, estos webinars complementan lo que finalmente pensamos cubrir y abarcar en el próximo año. Toda esta serie de webinars están complementadas y forman parte de un grupo principal de actividades encaminadas a lo que es validación de métodos de ensayos químicos. Puntualmente este año tenemos programado una actividad, un curso a distancia enfocado a lo que es validación de métodos de ensayos químicos por espectroscopía de absorción atómica y cromatografía de gases acoplada a detección por espectrometría de masas. El día de hoy vamos a cubrir lo que es materiales de referencia y trazabilidad. En una sesión aparte vamos a cubrir lo que es los ejercicios interlaboratorio. Entre ellos va a estar lo que son los ensayos de aptitud, los colaborativos y los de certificación. Todo esto forma la base necesaria para que el próximo año comencemos con el curso de estimación de incertidumbre. Como les acabo de comentar, va a estar enfocado en dos temáticas principales: cuantificación de metales en agua por absorción atómica y cuantificación de contaminantes orgánicos por GCMS. Bien, entonces vamos a empezar lo que es la sesión del día de hoy. En un laboratorio en un laboratorio que genera resultados, ya sea eh, desde los muy sencillos hasta los más altamente complejos que requieren el uso de instrumentación analítica de alta complejidad, la calidad de los resultados analíticos existe que estos puedan relacionarse directamente a la unidad internacional del sistema de medida. Existen varias unidades o magnitudes en el sistema internacional de medida, pero en el caso de una medida química, lo ideal es que esté correlacionado a lo que es la magnitud establecida entre las siete principales, la cantidad de sustancia, la magnitud del mol. En un ensayo químico, el concepto de trazabilidad se aplica tanto al resultado de análisis como a una medida cualquiera individual que se realiza en el laboratorio. Por ejemplo, para un método gramimétrico, la trazabilidad se establece determinando la cantidad de muestra y se correlaciona mediante un precipitado, su número de masa atómica, y se expresa en forma de masa o de mols. Esto cuando se utiliza un método gravimétrico. La cadena de trazabilidad es bastante sencilla y va aumentando a medida que aumenta la complejidad del método. Para un método volumétrico, pues ya se incluyen unos pasos extras. En resumen, la trazabilidad es una cadena de valores enlazados por mediciones, la cual consta de comparaciones de un valor con otro valor, terminando en la comparación de la unidad que se ha elegido para expresar ese resultado de medición.
Esas medidas que normalmente se realizan pueden ser una medida física de temperatura, de masa, de tiempo, de distancia, pero en el caso de una medida química deseamos correlacionarlo hasta la magnitud del Sistema Internacional de Medida, el mol. Para una medida física, la conveniencia de usar masa para especificar la cantidad de sustancia no implica que esto sea sinónimo de cantidad de sustancia. En, en física, las propiedades e interacciones de un objeto con otro objeto se describen en forma de términos de masa, pero en química se describen en números de entidades. La interacción descrita mediante la cantidad de sustancia. En un procedimiento de medida química, en un método de ensayo químico, no es el instrumento el que tiene que ser trazable, es el resultado que se genera con el método el que es trazable, siempre y cuando el método esté bajo control. Así que, primer punto a tomar en cuenta o anotación es que en una medida de ensayo químico no es el instrumento el que es trazable, es el resultado generado con el método el que va a ser trazable. En una medida física de cantidad de masa de muestra, de temperatura, de tiempo, de longitud, el poseer un plan de calibración para el dispositivo o el instrumento de medición garantiza que todos los resultados generados mediante ese instrumento son trazables. Esta es una diferencia muy importante entre una medida física y una medida química. El Comité Consultivo de Cantidad de Sustancia recomendó que los métodos primarios deben utilizarse y permiten establecer las propiedades de los materiales de referencia. Esto con el fin de conocer lo que es la trazabilidad en mediciones químicas. Los materiales de referencia y sus propiedades pueden establecerse para esa propiedad en distintos tipos de matrices o también puede ser como una sustancia pura. En un método de medición física, la determinación del peso de una muestra consiste en colocar la cantidad de muestra en una balanza, en medir el tiempo en un cronómetro, medir la longitud en una regla. El procedimiento de medida es muy sencillo, es una medición directa, pero en un método químico hay distintas etapas en donde se le debe hacer un pretratamiento a la muestra, una extracción, una concentración. Requiere una labor más extensa y un trabajo más detallado sobre lo que es la muestra. Y en muchos casos requiere de un uso de instrumentación analítica de alta complejidad. Todos estos distintos pasos en un método de ensayo químico hace que sea muy diferente a una medida química. En este caso, cuando es un ensayo químico, lo ideal es considerar al método como un todo y compararlo contra una referencia. Esa referencia es la que te va a permitir generar y demostrar que tu resultado es trazable. Vamos a ver cuáles son esas referencias. Existen tradicionalmente eh, unos términos utilizados para lo que es la calibración de los instrumentos. Pero el día de hoy quiero ampliar un poco más en sobre las propiedades, los usos y cómo lograr identificar cuál es esa referencia que necesito, cuál es el estado, cómo me funciona, dónde la puedo obtener, qué características debe tener. En la cima de la pirámide de jerarquía metrológica para una medición química se encuentra lo que son los métodos primarios. Este es el que convencionalmente se acordó, es la herramienta número uno que se utiliza, es la forma de mayor jerarquía metrológica para establecer lo que es la trazabilidad. Un método primario es aquel que es directamente trazable al mol y se utiliza para asignar los valores de referencia a los materiales de referencia. Entonces, un punto adicional que anotar es
La máxima jerarquía metrológica la poseen los métodos primarios. Estos métodos primarios son los que se utilizan para asignarles valores a los materiales de referencia. Un método primario es aquel que está perfectamente caracterizado y que es directamente trazable al mol. Su operación se está descrita y se entiende completamente. Ejemplo de estos métodos primarios o métodos absolutos son la columbimetría, la resonancia magnética nuclear, la espectrometría de masas con dilución isotópica, la volumetría y la gravimetría. En la primera reunión del CSIC-WIEN en 1995 fueron propuestas las definiciones de método primario de medición y material de referencia. Nuevo punto que anotar es un material de referencia tiene la más alta calidad metrológica y su valor se determina por medio de un método primario. Así que un material de referencia es lo que normalmente podemos utilizar en nuestro laboratorio para un método de ensayo químico y posee la más alta calidad metrológica en la pirámide de jerarquía metrológica que conocemos para una medida química. Para dar trazabilidad hay distintas rutas que seguir. Si nuestro laboratorio desea demostrar que su resultado es trazable, una opción es utilizar directamente un método primario, siempre y cuando este método primario cumpla el objetivo de adecuado al propósito. Esto es algo que no siempre se puede cumplir. Otra opción es utilizar un material de referencia para demostrar trazabilidad y este material de referencia está relacionado o les fue asignado su valor mediante un método primario, el cual es directamente trazable al mol. Otras alternativas son el uso de sistemas de medición de referencia o métodos de referencia. Así que estas son las distintas opciones que existen para demostrar trazabilidad en su laboratorio. Demostrar que sus resultados son trazables hasta la magnitud principal del Sistema Internacional de Medidas. Estas que vimos son las principales, pero no son las únicas. Como le comenté al principio, vamos a tener una sesión de ejercicios, descripción de ejercicios interlaboratorios. Los tres principales son los ejercicios colaborativos, los de certificación y los ensayos de aptitud. La participación en ensayos de actitud es una alternativa para demostrar trazabilidad. ¿Por qué lo es? Porque no existen materiales de referencia para todos los ensayos que se realizan actualmente. Así que deben existir alternativas. Estas alternativas tienen distintas jerarquías metrológicas y son las que les estoy mostrando en esta tabla. Por encima de todo o en la cima o en la base en la cima de la pirámide de jerarquía metrológica se encuentran lo que son los métodos primarios y los materiales de referencia. Luego vienen los métodos de referencia y seguido están lo que son los ensayos de aptitud. Eso lo vamos a cubrir en una sesión especial definida como ejercicios interlaboratorios. Agrupa los tres principales tipos de ejercicios interlaboratorios: colaborativo, certificación y ensayos de aptitud. En resumen, para cerrar esta primera parte, la diferencia entre una medida física y una medida química al momento de determinar lo que es la trazabilidad está determinada para una medida química en el uso de materiales de referencia principalmente, y si existen comercialmente disponibles estas referencias, ya que existen distintos tipos de ensayos y un analito puede estar presente en más de una matriz. Esto es lo que genera una gran diversidad de materiales de referencia, a diferencia y le da alta complejidad a lo que es un procedimiento de medida química. Y es lo que hace, lo que lo convierte en diferente a un procedimiento de medida física, en donde siempre va a existir un patrón materializado que es directamente trazable hasta el patrón de mayor jerarquía metrológica.
Para los materiales de referencia certificado existe una serie ISO destinada para lo que es la descripción y usos y requisitos de fabricante de materiales de referencia. En la guía 30 se define qué es, en la guía 33 cuáles son los usos y en la guía 34, actualmente 17034, se describen cuáles son los requisitos necesarios para que un fabricante de materiales de referencia demuestre competencia. Bien, ahora vamos a ver materiales de referencia. Previo a esto, quiero darle una diferenciación a lo que son los estándares certificados versus los materiales de referencia. Un estándar certificado, lo que comercialmente es el término más utilizado a la hora de adquirir una solución o un patrón para preparar distintos niveles de concentración para una recta de calibración, están lo que son los estándares certificados. Certificados, pero por el propio fabricante de ese estándar. Normalmente estos están elaborados como un complemento al portafolio de un fabricante de equipos. Están pensados como un complemento de un equipo y son fabricados bajo los estándares de la empresa fabricante del equipo. Así que un estándar certificado se valida por el mismo fabricante que debe tener las acreditaciones técnicas y analíticas, pero el alcance no es tan estricto. Tiene una definición propia y no busca cumplir con ningún requerimiento internacional y tampoco están diseñados para demostrar lo que es la trazabilidad. Son muy diferentes a lo que es un material de referencia o un material de referencia certificado. Ahora vamos a ver cuáles son esas características que debe tener perfectamente establecidas un material de referencia certificado. Un material de referencia certificado es es un material o sustancia con uno más de sus propiedades perfectamente caracterizadas. Como vimos en las primeras diapositivas, una de las formas de establecer este valor o su valor certificado es mediante la aplicación de un método primario. Un material de referencia cumple con los requisitos de fabricación descritos en lo que es la guía ISO 17034. Adicional a la descripción como material de referencia está aquella comúnmente utilizada como trazable al NIS. El NIS tiene su propia línea de materiales de referencia, los SRM, y son lo mismo que un material de referencia, pero adicional cumplen requisitos propios del NIS. Un material de referencia está diseñado y su uso está previsto para lo que es demostrar trazabilidad en un ensayo químico, verificación del componente de veracidad de la exactitud, calibración analítica o calibración instrumental o calificación de un dispositivo de medición, evaluación de un método de medición mediante el uso de un material de referencia matriz coincidente y asignar valores a lo que son materiales de referencia secundarios. Un material de referencia debe tener perfectamente caracterizado cuál es el nivel de concentración que tiene, cuál es la matriz en la que está preparado o en la que fue caracterizado, cuál es la forma en que está la presentación del material, la cantidad que contiene, la estabilidad y adicional, vamos a ver qué otros requisitos tienen. Tienen como punto más importante definido cuál es el uso previsto que se le da a ese material de referencia. Vamos a ver tres ejemplos diferentes. En este primer ejemplo vemos un material de referencia tipo solución que tiene una concentración caracterizada y un uso propuesto. En este caso es una solución de manganesio diseñado o fabricado para lo que es calibración de instrumentos para cuantificación de metales, sea tipo ICP, absorción atómica o cualquier otro, y entre ellos aplica lo que es la medición con iones selectivos o una cromatografía iónica.
Material de referencia tiene descrito lo que es su uso previsto, tiene caracterizado su valor de incertidumbre, el certificado debe tener las acreditaciones necesarias como fabricante, eh, y prerequisitos de ellas son demostrar competencia y tener una acreditación 17025 y una certificación de su sistema de calidad. Este que acabamos de ver es un material de referencia en tipo solución con una concentración caracterizada. Un segundo ejemplo que vamos a ver es un material de referencia tipo sustancia pura, un sólido con una pureza certificada. Este tipo de material de referencia está pensado para lo que es la preparación de soluciones de calibración o el uso de una solución como agente fortificante. Y el material de referencia tiene descrito que su uso es como calibrante para técnicas de cromatografía analítica. Adicional también se puede utilizar como solución para realización de fortificados. Entonces, segundo ejemplo, una sustancia pura con un porcentaje de pureza certificado. Y el tercer ejemplo del día de hoy es un material de referencia matriz coincidente que tiene caracterizado varias de sus propiedades. En este caso, el que estamos viendo en pantalla, lo que tiene caracterizado es una lista de metales, cada uno en una concentración perfectamente determinada. Así que tres ejemplos, una solución con una concentración certificada, un sólido con una pureza certificada y el tercero, una matriz con propiedades certificadas. Estas son Esta fue la definición de material de referencia y las distintas presentaciones que existen. El uso de materiales de referencia es importante ya que nosotros podemos comparar contra una referencia, pero requerimos que esa referencia sea trazable a una referencia de mayor jerarquía. Cada vez que utilizamos una referencia como control en nuestro laboratorio, debemos eh, lo que se busca es que estas referencias sean trazables a una de mayor jerarquía. Esto es lo que va a permitir la trazabilidad a referencias comunes. Esto permite comparaciones significativas entre resultados de distintos laboratorios que pueden estar en distintas zonas de un país o pueden estar en distintas zonas del planeta. Cuando un resultado se calcula a partir de un valor de referencia, se puede rastrear hasta ese valor. Continuamos. Vamos a ver ahora lo que son los ejemplos de cómo determinar la trazabilidad. Uno de los ejemplos que vimos es utilizar un método, comparar contra un método de referencia. La forma de comparar contra ese método de referencia puede ser utilizando una muestra a la cual se le asignó un valor con ese método de referencia. Esa muestra tiene unos valores asignados mediante el método de referencia. Esa misma muestra que ya conocemos, ese valor se somete a nuestro procedimiento analítico en el laboratorio y se comparan los resultados generados con ese procedimiento analítico versus el método versus los obtenidos con el método de referencia. Si no existe una diferencia significativa entre los resultados obtenidos con nuestro procedimiento analítico versus el valor certificado y obtenido mediante un método de referencia, entonces nuestro, primero, nuestro método está funcionando y no existe lo que se demuestra es que el método está funcionando. Si nuestro método está funcionando y fue juzgado mediante la comparación contra esa referencia, todos los resultados generados por nuestro método son trazables y están bajo control. Así que esta es la primera opción que vamos a ver el día de hoy de cómo demostrar trazabilidad. Nuestro procedimiento analítico es evaluado
contra una muestra de validación, un material de referencia al cual una de las opciones es utilizar una muestra que tiene ese valor certificado y al cual se le asignó ese valor mediante un método de referencia. Si no hay diferencia entre lo que generamos versus su valor certificado, nuestro método está funcionando bien y todos los resultados que genera nuestro método también están bajo control, son trazables y son confiables. El segundo ejemplo es nuestro método de laboratorio se juzga comparando contra un material de referencia. Ese material de referencia tiene un valor certificado. Nuestro procedimiento genera un grupo de resultados al someter el material de referencia a nuestro procedimiento analítico. Si comparamos el valor certificado versus los datos obtenidos en el laboratorio y encontramos que no hay diferencia significativa, nuestro método está funcionando y los resultados generados sobre muestras con nuestro procedimiento analítico en el laboratorio son trazables. Y adicional, también están bajo control. Son resultados trazables y confiables. ¿Cómo, cómo ¿Qué pruebas realizamos para saber si realmente los resultados que obtenemos en el laboratorio con nuestro procedimiento analítico son diferentes o no del valor de referencia certificado? Lo hacemos utilizando una prueba de estudio, una prueba de significancia. El objetivo es estadísticamente demostrar que no hay diferencias significativas entre los resultados obtenidos en el laboratorio versus su valor de referencia aceptado. Utilizamos el concepto de hipótesis nula y hipótesis alternativa. Lo que deseamos encontrar o establecer es que no existe una diferencia significativa entre el valor certificado y lo obtenido en nuestro laboratorio. Para ello necesitamos establecer una hipótesis donde no hay diferencias significativas. Para ello requerimos que nuestro T calculado sea menor que el T crítico. Y, por ejemplo, como vimos en la última opción, adquirimos un material de referencia, lo sometemos a nuestro método, obtenemos 4 datos de 4 distintas mediciones, 4 distintas porciones del material de referencia fueron sometidas al método y encontramos que obtuvimos en un promedio de 4 valores muy parecidos. A esos 4 valores obtenemos la media, su desviación y los utilizamos para el, calcular su valor de t, el cual vamos a comparar luego contra el valor de t de tabla para estos grados de libertad. Para la cantidad de datos hay unos grados de libertad y comparamos contra ese valor de tabla. En este caso, el resultado del t calculado es de 1.292 y al buscar en la tabla a un nivel de confianza del 95%, nuestro valor en tabla es de 3.3, por lo que el T calculado es menor al T crítico. No existe diferencia significativa entre los valores generados por el laboratorio con su procedimiento versus el valor certificado del material de referencia. El promedio de los resultados del laboratorio fue 6.05 y su valor certificado es 6.30. Estadísticamente no hay diferencias significativas entre los resultados generados en el laboratorio versus su valor certificado. Este sería el ejemplo que vimos donde el procedimiento analítico del laboratorio se juzga mediante el uso de un material de referencia que va a permitir, uno, demostrar que los resultados generados por ese método son trazables y dos, que están bajo control. Entre los distintos usos que vimos para un material de referencia está evaluar lo que es el componente de veracidad en la exactitud. Y la veracidad es la proximidad que existe entre el resultado obtenido y el valor de referencia, el valor verdadero de una muestra. Si
si el procedimiento analítico que está realizando en el laboratorio, usted demuestra que es un resultado veraz, también va a obtener que su resultado al mismo tiempo también es un resultado trazable. Si compara, si juzga su método con un material de referencia y encuentra que no hay diferencias significativas, significa que sus resultados son trazables y que sus resultados también son veraces. El sesgo es, no hay diferencias entre el valor generado y el valor certificado. Ahora vamos a ver un ejemplo de qué es lo que habría que hacer ya puntualmente si aplica estos conceptos al laboratorio en un método. Eh, Antes de ver el ejemplo, pues definir cuáles son las unidades en mediciones químicas. Siempre van a estar expresadas en fracción de masa y hay distintos tipos de unidades. Poco a poco, cada uno de los materiales de referencia están migrando a, más que mostrar una concentración masa-masa o masa-volumen, a establecer el valor de caracterizado en función de la molaridad. Así que los certificados de los materiales de referencia más recientes van a encontrar que lo que tiene es el valor certificado de molaridad. O actualmente también puede encontrar lo que son masa-masa, masa-volumen, concentración molar, concentración de masa o concentración de volumen. Bien, el ejemplo. Vamos a ver puntualmente lo que es el ejemplo de un método validado por el laboratorio. Actualmente, para lo que son matrices de alimentos, la principal referencia o metodología normalizada proviene de la OAC. Y los más tradicionales incluyen lo que es digestiones ácidas o formación de cenizas para luego ser medidas en equipos de absorción atómica que dependiendo del nivel de concentración se realizan por llama o atomización electrotérmica. Hay una versión más reciente en donde la digestión se hace por microondas y la lectura por plasma acoplado inductivamente. En el caso puntual del mercurio, el cual ya sea por ICP o por absorción atómica, tiene un alto grado de complejidad, se han desarrollado lo que son los analizadores de mercurio. Aún no existe un método normalizado para lo que es lectura de mercurio utilizando analizadores de mercurio. Pero eso no significa que porque no esté normalizado o no sea un resultado confiable. Cada vez que un laboratorio desea una mejora de tiempo, ahorrar tiempo, disminuir consumos, generar resultados más rápido, lo que puede hacer el laboratorio es validar su propio método, demostrar que su método funciona para el propósito eh, que se definió. En este ejemplo se genera un resultado de medida de fracción de masa y se encuentra que el resultado es 4.03. En el caso de Panamá, este valor va por encima del permitido, así que tendría un excedente. Pero este resultado se informa como mercurio total sobre base seca y tiene asociado su indicador y tiene descrito su indicador de calidad. Su indicador de calidad es su valor de incertidumbre y tiene una incertidumbre bastante pequeña. Este dato o este resultado fue generado mediante lectura en un analizador de mercurio previo a una digestión por microondas. La digestión ácida se diluyó en un matraz volumétrico y se contempló una serie de requisitos para generar este resultado. Como primer punto, siempre está lo que es la calibración de su instrumento, utilizando un material de referencia. Como vimos al principio, uno de los usos de los materiales de referencia es calibración instrumental, calibración analítica y calificación de instrumentos.
para la calibración analítica, aquella que genera el resultado de laboratorio, se requiere un material de referencia con una concentración caracterizada. O también se podría adquirir la sustancia pura y preparar las distintas diluciones. En este caso es mercurio, así que lo ideal es obtener una solución, un material de referencia tipo concentración certificada, el cual se utiliza para la construcción de la recta de calibración en el analizador de mercurio. Este es el ejemplo del material de referencia que se utilizó, un material de referencia tipo solución certificada que tiene un uso previsto. Funciona y es adecuado al propósito, calibración analítica del analizador de mercurio. El método se juzgó contra un material de referencia tipo matriz y se evaluó que no existe diferencia significativa entre los resultados generados por el laboratorio versus su valor certificado. Aquí, en este punto, pues nada más le quiero quiero hacer un paréntesis para comentarle que no existen materiales de referencia matriz coincidente para todos los métodos que se realizan en este momento. La alternativa es preparar un fortificado en matriz y utilizarlo en reemplazo de un material de referencia. Reemplaza reemplaza la referencia con la cual se juzga si el método está funcionando y si está generando resultados confiables. Bien, las evidencias en este método para demostrar trazabilidad son el uso del material de referencia para la calibración del instrumento, como vimos ya vimos el certificado, así que cumple el requisito. La masa de la muestra que se midió se determinó con una balanza que estaba dentro del estado de calibración. Los aforos y la preparación de las soluciones realizó utilizando cristalería calibrada. La temperatura de secado del horno eh, se determinó. La temperatura del secado del horno se establecía mediante el uso de un termómetro calibrado. Las condiciones de digestión, en donde se requiere control de presión y temperatura, se garantizaban mediante una calificación que hace el fabricante del equipo para lo que es medición de temperatura y de presión y de tiempo, que es lo que está involucrado en la digestión. Un tiempo de digestión a una presión y una temperatura especificada dentro del digestor. Y el tiempo de secado mediante un dispositivo de medición de tiempo, el cual también debemos tener bajo, cubierto en nuestro programa de calibraciones de equipos. El punto 1, el material de referencia necesita una atención especial para asegurar la calidad y la trazabilidad del patrón. De los puntos 2, 3 y 6 se puede demostrar trazabilidad mediante la comprobación de los certificados de calibración, y el punto 4 y 5 ya requieren un poco más de atención. El uso del material de referencia, el que es matriz coincidente, es importante en el proceso de validación, en donde se demuestra que el método está funcionando correctamente, está funcionando bajo control, que está generando resultados confiables. Si este mismo material de referencia se incluye dentro de la carta de trazabilidad mediante el uso como una corrección de resultados, el valor de incertidumbre que aporta el material de referencia matriz coincidente debe ser considerado en el diagrama de factores que aportan a la incertidumbre del método. La función del material de referencia en la validación de un método te permite al principio demostrar que tu método es adecuado al propósito y que está generando resultados bajo los criterios preestablecidos. Y a lo largo del tiempo son los que te van a permitir demostrar que tu método está generando continuamente resultados confiables. Así que otro punto importante del uso de los materiales de referencia es su participación
en el proceso de validación y del control de calidad a lo largo del tiempo. Te permiten demostrar que tu método funciona para el uso propuesto, a la concentración que definiste y que a lo largo del tiempo te va a permitir establecer cuáles son los criterios y condiciones de aceptación del funcionamiento del método. La trazabilidad del resultado de una medida se refiere a la trazabilidad metrológica y correlaciona el resultado a las unidades del Sistema Internacional de Medidas. Es un requisito estricto para lo que es el cumplimiento de la norma ISO 17025. Y la trazabilidad se alcanza fácilmente siguiendo una buena práctica de laboratorio. Existen muchas matrices y un mismo analito puede ser determinado en distintos tipos de matrices. No existe actualmente un material de referencia para no existen materiales de referencia para toda la amplia gama de matrices y combinaciones de analito matriz. Así que la participación y el desarrollo de pruebas de ensayo de actitud es una herramienta que se puede utilizar como complemento cuando no existe un material de referencia certificado. Ya vimos en una diapositiva que para dar trazabilidad existen una serie de opciones. Las principales son comparar contra un método primario o el uso de un material de referencia, pero no siempre van a estar disponibles comercialmente. Hay ensayos que son muy de poca demanda, por lo cual no justifica la creación comercial de un material de referencia y para ello existen distintas alternativas. La segunda alternativa para dar trazabilidad o también para demostrar competencia en un laboratorio es la participación en un ensayo de aptitud. Y con eso terminamos lo que es la sesión del día de hoy.